Chimo Puig critica a la Comunidad de Madrid por crecer a costa del resto de España. Como Madrid es la capital del reino, disfruta de un estatus económico privilegiado que le permite bajar impuestos y practicar dumping fiscal contra el resto de autonomías españolas. Y por eso Chimo Puig propone crear un impuesto extraordinario sobre Madrid para compensar al resto de gobiernos autonómicos. ¿Tiene razón Chimo Puig en las acusaciones que está dirigiendo contra Madrid? ¿Es verdad que la prosperidad de Madrid descansa esencialmente sobre el efecto capitalidad? ¿Es verdad que el resto de autonomías están perdiendo cantidades extraordinarias de ingresos fiscales como consecuencia del dumping fiscal que practica la Comunidad de Madrid? Analicémoslo. Hace unos días el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, cargó contra la Comunidad de Madrid por practicar dumping fiscal gracias a las ventajas que derivaba de ser la capital de España. Escuchemos al presidente valenciano. 4.453 millones. Esas son las rebajas fiscales para las rentas altas gracias a las ventajas de la capitalidad. Una capitalidad que concentra actividades públicas y privadas y que permite hacer dumping fiscal. Una competencia desleal que atrae bases imponibles de otros territorios afectando a su recaudación. La competencia fiscal funciona como aspiradora de los grandes patrimonios de otras comunidades. En esta intervención, Chimo Puig llegó a reclamar un impuesto extraordinario sobre Madrid para compensar al resto de gobiernos autonómicos por el efecto capitalidad, por las ventajas que obtiene Madrid por el hecho de ser la capital de España. Y aunque es cierto que se podrían efectuar algunas críticas a la posición política y económica que ostenta Madrid dentro del país, por ejemplo, nuestro modelo de infraestructuras tiene una base radial que beneficia desproporcionadamente a Madrid, los argumentos que utiliza Puig en esta intervención no son en absoluto correctos por tres razones. En primer lugar, el efecto capitalidad puede que ayude, y realmente no lo sabemos porque no hay ningún estudio que rigurosamente cuantifique las ventajas para Madrid de ser la capital de España, pero el efecto capitalidad podría ayudar, pero desde luego no determina absolutamente el éxito o el fracaso económico de una región dentro de España. Entre el año 1975 y 1995, periodo de 20 años en los que Madrid, evidentemente, ya era la capital de España, la renta per cápita de Madrid aumentó de 16.864 euros a 23.714 euros. Es decir, creció en un 40%. Estos datos ya están corregidos por inflación. Simultáneamente, la Comunidad Valenciana vio incrementar su renta per cápita desde 11.059 euros anuales a 17.030 euros, es decir, un incremento del 54%. Por tanto, entre el año 75 y el año 95, la Comunidad Valenciana creció más que la Comunidad de Madrid. Hubo convergencia entre ambas autonomías. La renta per cápita de ambas regiones de España se acercó, no se distanció. Ahora bien, entre 1995 y 2019, la renta per cápita de Madrid pasó de 23.714 euros anuales a 34.768, es decir, un incremento del 46,6%. Madrid, entre el año 95 y 2019, lo hizo relativamente mejor que entre el 75 y el 95, probablemente porque durante este segundo periodo, del 95 al 2019, también se aplicaron reformas liberalizadoras y bajadas de impuestos en Madrid que contribuyeron a impulsar su crecimiento económico. Pero lo verdaderamente llamativo es lo que sucedió con la evolución de la Comunidad Valenciana durante este periodo. Entre el 95 y el 2019, la renta per cápita de la Comunidad Valenciana solo creció de 17.030 euros anuales a 22.243, es decir, un crecimiento del 30%. La Comunidad Valenciana entre el 95 y el 19 creció 24 puntos menos que entre el 75 y el 95, mientras que la Comunidad de Madrid creció 6,6 puntos más de lo que ella misma había crecido en el periodo anterior. Por consiguiente, entre el 95 y el 2019 no hubo convergencia entre ambas regiones, sino divergencia. Las diferencias de renta per cápita, de estándares de vida entre la Comunidad Valenciana
y la Comunidad de Madrid se distanciaron, pero se distanciaron sobre todo por deméritos de la Comunidad Valenciana, no tanto por méritos extraordinarios de la Comunidad de Madrid. Y en ambos periodos, insisto, Madrid ya era la capital de España y ya disfrutaba de ese efecto capitalidad. Por tanto, el efecto capitalidad no lo puede explicar todo, ni mucho menos. Segundo, Ximo Puig dice que el efecto capitalidad le permite a la Comunidad de Madrid bajar impuestos y que esa bajada de impuestos actúa como dumping fiscal frente al resto de autonomías, absorbiendo sus patrimonios que no pueden ser gravados, que no pueden ser castigados fiscalmente en sus territorios de origen. Lo primero que hay que decir al respecto es que todas las autonomías pueden bajar impuestos. Si la Comunidad Valenciana, en lugar de bajarlos, los sube, en algunos casos hasta los niveles más elevados de España, el tipo marginal máximo del IRPF en la Comunidad Valenciana está en el 54%, el más elevado de España, 10 puntos por encima del de la Comunidad de Madrid. Si la Comunidad Valenciana no baja impuestos, es porque escoge no bajarlos, no porque no sea la capital de España. Pero es que, en segundo lugar, los efectos de ese dumping fiscal están enormemente exagerados. El único paper que ha intentado cuantificarlos, de 3 economistas contrarios a la competencia fiscal, favorables a la armonización fiscal en contra de la política tributaria que está aplicando la Comunidad de Madrid, por tanto no es un paper de parte en favor de la Comunidad de Madrid. El único paper que, como digo, ha intentado estimarlos, de Agrawal, Foremni y Martínez Toledano, cifra la recaudación por patrimonio, por el impuesto sobre patrimonio, que pierden el resto de autonomías españolas como consecuencia de que en Madrid no existe impuesto sobre patrimonio en 47 millones de euros. Es decir, el conjunto de autonomías españolas ni siquiera pierde 50 millones de euros por los grandes patrimonios que decía Ximo Puig que se desplazan desde las comunidades autónomas de origen a Madrid para evitar tributar. Y en materia de IRPF es verdad que la pérdida de recaudación del resto de autonomías por la competencia fiscal sana, en todo caso, que ejerce Madrid es mayor que con el impuesto sobre patrimonio. Estamos hablando de 630 millones de euros, pero en todo caso siguen siendo cifras muy bajas. Sobre todo cifras muy bajas si las ponemos en relación con la cantidad de dinero que los contribuyentes madrileños terminan redistribuyendo cada año al resto de España. De acuerdo con las últimas balanzas fiscales que elaboró el Ministerio de Hacienda en el año 2014, es decir, muy probablemente hoy estas cantidades sean todavía mayores a las de 2014, cada año los ciudadanos madrileños transfieren al resto de España 19.200 millones de euros, el equivalente a 3.000 euros por madrileño. Recordemos, el dumping fiscal que practica la Comunidad de Madrid hace que los gobiernos autonómicos pierdan 47 millones de euros por el impuesto sobre patrimonio y 630 millones por el IRPF. Pero es que esos gobiernos y sus ciudadanos reciben a costa de los contribuyentes madrileños cada año, repito, 19.200 millones de euros. Y esta es la tercera razón por la cual los argumentos de Ximo Puig no se mantienen. Si Puig está defendiendo crear un impuesto sobre Madrid que grave los beneficios específicos que Madrid obtiene por ser la capital de España, si creamos ese impuesto, entonces toda la otra redistribución autonómica que hoy se produce, en gran medida desde Madrid al resto de España, tendría que terminar, porque con ese impuesto ya estaríamos internalizando las externalidades negativas que tiene para el resto de España el hecho de que Madrid sea la capital. Y una vez internalizadas esas externalidades negativas, el resto de redistribución, que supuestamente va dirigida a compensar ese mismo efecto, ya sobra. ¿De verdad estaría Ximo Puig a favor de implantar en Madrid una especie de cupo vasco, en función del cual Madrid pagara al conjunto de España, al gobierno central, una cantidad de dinero cada año en función de los servicios que reciben los madrileños y que suministra el gobierno central, más una cantidad de dinero que sea la estimación de los beneficios económicos que Madrid obtiene por ser la capital de España?
Pues muy probablemente sería una cantidad en total inferior a esos 20.000 millones de euros. Por tanto, los madrileños deberían estar a favor de la opción que plantea Ximo Puig si evidentemente no pretende darnos gato por liebre y evidentemente no pretende que además de los 20.000 millones de euros que ya transfiere Madrid cada año al resto de España, se transfieran otros 5.000, 10.000 o 15.000 millones con la excusa de que Madrid obtiene grandes beneficios por ser la capital de España. En definitiva, más le valdría a Ximo Puig dejar de obsesionarse con la prosperidad de Madrid y empezar a obsesionarse, en cambio, por mejorar su propia región sin empeorar a otras. Cuanto antes descubra Ximo Puig que parte de la prosperidad de Madrid depende de sus impuestos más bajos que en el resto de España y de sus regulaciones más laxas que en el resto de España, tanto mejor para todos, especialmente para los sufridos contribuyentes y ciudadanos valencianos.